Bienvenidos, mi nombre es Jessy Mireya Padilla Soto, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a dar solución a la fase 3, estudio del caso Teorías del Aprendizaje, del curso Teorías del Aprendizaje. Trabajo colaborativo, el cual participamos Zuleima Yanet Corso y quien les habla, Jessy Mireya Padilla. Compañera. Cordial saludo, mi nombre es Zuleima Yanet Corso. A continuación voy a dar explicación sobre los factores de la teoría conductista. Los autores representativos, Carlos Leiva, Peguía, Aristóteles, Palot, Watson, entre otros. Concepción del aprendizaje. Crea conocimientos al relacionar los antecedentes de una situación con sus consecuentes y mecaniza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estímulo-respuesta, es decir, que se centra en el estudio de la conducta observable para predecirla y controlarla. Este tipo de educación está ligada a una escuela psicológica. Leiva Carlos 2005 afirma que el conductismo está caracterizado por su concepción accionista, es decir, crea conocimientos al relacionar los antecedentes de una situación con sus consecuentes, estímulo y respuesta. En el proceso de aprendizaje del conductismo, iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observable, bien sea respecto a una forma o a la frecuencia de estas conductas. Se aprende asociando estímulos con respuestas al aprendizaje. Están en función del entorno, no es duradero y debe ser reforzado. También es memorístico, repetitivo, mecanismo y responde a estímulos. En el rol del profesor. Las teorías conductistas establecen que el trabajo del educador es determinar cuáles pistas o indicios pueden extraer la respuesta deseada, organizar situaciones de práctica en las cuales los provocadores se aperean con los estímulos que inicialmente no tienen poder para lograr la respuesta, pero de los cuales se puede esperar que logren el ambiente natural de desempeño y organizar las condiciones ambientales de tal forma que los estudiantes puedan dar respuestas correctas en la presencia de los estímulos correspondientes y recibir refuerzos por las respuestas correspondientes. En el rol del estudiante, la meta de la instrucción para los conductistas es lograr que el estudiante la respuesta deseada. Cuando se presenta un estímulo para obtener esto, el estudiante debe ser como ejecutar la respuesta apropiada, así como también las condiciones bajo las cuales tal respuesta debe hacerse. Por consiguiente, las instrucciones se estructuran alrededor de la presentación del estímulo y de la provisión de oportunidades para que el estudiante practique la respuesta apropiada. En interacciones del estudiante y el profesor. Las conductas evalúan los estudiantes para determinar en el qué punto comienza la instrucción, así como va a determinar cuáles refuerzos son más efectivos para un estudiante en particular. Este modelo tiene el mérito de ser preciso en objetivos, actividades y propuestas, tanto para el profesor como para el estudiante. Sus logros y éxitos se refuerzan con recompensas o castigos. Proceso de transferencia o mediación. En las teorías conductistas del aprendizaje, las transferencias es un resultado de la generalización. Las situaciones que presentan características similares o idénticas permiten que las conductas se transfieran a través de elementos comunes. El énfasis en producir resultados observables y mensurables en los estudiantes, con evaluaciones previas para determinar dónde se debe comenzar la instrucción y el uso de refuerzos para impactar el desempeño. Compañera, ¿puede seguir con el otro, por favor? Bueno, seguimos con teoría constructivista. Los autores representativos fueron Jean-Pic, Lev, Austel, Alan Rogers, Bandura, Jerome, entre otros. La concepción del aprendizaje. Es una teoría que propone que el ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de la realidad.
construcciones de conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en contexto. Esta teoría se centra en la construcción del conocimiento, no es una reproducción. Según Jonas, en 1991, el constructivismo aboga por el pensamiento crítico, la prioridad del aprendizaje sobre la enseñanza, el empoderamiento de los aprendices como responsables de su propio proceso y especialmente por el sentido que se otorga a la nueva información que se recibe permanentemente del entorno próximo y remoto. El proceso de aprendizaje. En el constructivismo, el aprendizaje es activo, no pasivo. Se describe un nuevo tipo de humanismo científico donde el aprendiz se inicia en los métodos de verificación y se consolida mediante un espíritu crítico y constructivo en medio de una cultura de devenir donde pongan en práctica el descubrimiento, el saber, los tanteos y los errores. El aprendizaje no es una descripción de cómo enseñar. El rol del profesor. El acompañamiento del maestro como facilitador hace que la enseñanza unidireccional decline a favor del asombro y satisfacción del estudiante ante sus propios descubrimientos como resultado de la construcción del conocimiento que ha alcanzado con la resolución de los problemas que él mismo ha planteado. Según Orco Díaz, en 1997, el maestro además ha de procurar pedagogía centrada en el niño que le permita libertad para escoger y decidir sus actividades y proyectos. Planeación que posibilite una valoración conjunta entre el profesor y alumno en base a ideas con problemas que surjan en la clase, evaluación del aprendizaje que privilegie el proceso y el conocimiento de cómo el niño aprende. El rol del estudiante. Según Papert, en 2004, el aprendizaje debe ser autodirigido, siguiendo un proceso interactivo para que los estudiantes puedan descubrir por sí mismos las mediaciones que mejor apoyen la exploración de su curiosidad. También J. Piaget, 1955, afirma que los alumnos construyen conocimiento por sí mismos. Cada uno individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. La interacción estudiante-profesor. El acompañamiento del maestro como facilitador hace que la enseñanza unidireccional decline a favor del asombro y satisfacción del estudiante ante sus propios descubrimientos. El alumno descubre los contenidos por sí mismo antes de incorporarlos a su estructura cognitiva. Dicho descubrimiento se puede producir de forma guiada por el profesor o de forma autónoma por el alumno. El proceso de transferencia o mediación. El conocimiento se adquiere por medio de la observación y la experiencia. Dirige su interés a la manera como se filtra, procesa o reactiva la información a partir de lo que ya se sabe para construir y reconstruir conocimientos, atribuirle significados y para integrarla como propia y utilizarla en los conocimientos previos. Bucineri en 2017 afirma que la enseñanza constructivista deja ver al estudiante como sujeto activo que construye su propio proceso de aprendizaje generando un intercambio. Compañera. La teoría cognitivista. Piaget, Murian, Snellberg, Merrill, Goldman, Wilson, entre otros. Concepción del aprendizaje. El cognitivismo puede definirse como comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motrices, con el fin de enfrentarse a situaciones, problemas globales o específicos de aprendizaje. Muria, 1994. Psicólogos y educadores iniciaron de desenfatización del interés por las conductas observables y abiertas y en su lugar acentuaron procesos cognitivos más complejos como el de pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje y la formación de conceptos. Y el procedimiento de la información. Snellberg, 1983. El proceso de aprendizaje. Las teorías cognitivas se dedican a conceptualización de los procesos de aprendizaje del estudiante y se ocupan de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. El aprendizaje se vincula no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino con lo que es que saben y cómo lo adquieren. John.
el cognitivismo como el conductivismo enfatizan el papel que juegan las condiciones ambientales en la facilitación del aprendizaje. Las explicaciones instruccionales, las demostraciones, los ejemplos demostrativos y la selección de contraejemplos correspondientes se consideran instrumentos para guiar el aprendizaje del alumno. Igualmente, el énfasis se localiza en el papel que juega la práctica con la retroalimentación correctiva. En el rol del profesor, la tarea principal del educador son comprender que los individuos traen experiencias de aprendizaje variadas a la situación de instrucciones, las cuales pueden impactar los resultados de aprendizaje, determinar la manera más eficiente de organizar y estructurar la nueva información para conectar los conocimientos, habilidades y experiencias previamente adquiridas por los estudiantes, y organizar prácticas con retroalimentación de tal forma que la nueva información sea efectiva y específicamente. Los diseñadores usaron técnicas tales como organizadores avanzados, analogías, relaciones jerárquicas y matrices para ayudar a los estudiantes a relacionar la nueva información con el conocimiento previo. El rol del estudiante. El enfoque cognitivo se concentra en las actividades mentales del estudiante que conducen a una respuesta y reconocen los procesos de planificación mental, la formulación de metas y la organización de estrategias. Elementos claves adicionales incluyen la manera como los estudiantes atienden, codifican, transforman, ensayan, almacenan y localizan la información. Se considera que los pensamientos, la creencia, las actitudes y los valores también influyen en el proceso de aprendizaje. Interacciones del estudiante y profesor. Las teorías cognitivas enfatizan que el conocimiento sea significativo y que se ayude a los estudiantes a organizar y relacionar nueva información con el conocimiento existente en la memoria. La instrucción, para ser efectiva, debe basarse en las estructuras mentales o esquemas existentes en el estudiante. Proceso de transferencia o mediación. Énfasis en la participación activa del estudiante, el proceso de aprendizaje, uso de análisis jerárquico para identificar e ilustrar relaciones de prerequisito, énfasis en la estructuración organizada y secuencia de la información para facilitar su óptimo procesamiento y creación de ambientes de aprendizaje que permitan y estimulen a los estudiantes a hacer conexiones con materia previamente aprendido. Como un estudiante atiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos, entonces ha ocurrido la transferencia. La comprensión se ve como propuesta como en base de conocimientos en la forma de reglas, conceptos y discriminaciones. Compañera, puede seguir, por favor, con las diapositivas. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, ahora vamos a dar respuesta a las situaciones planteadas, las situaciones escolares planteadas en la guía de actividades. La situación 1 dice, al hacer se dispone a preparar la estrategia para evaluar los desempeños de los estudiantes de su clase asociados a 3 temas de asociación con una situación de aprendizaje, con el objetivo de cambiar un poco los estándares de evaluación tradicionales centradas en el examen de conocimientos con preguntas de opción múltiple y única respuesta. El docente ha diseñado la siguiente estrategia. Primero, pedirá a sus estudiantes de que se organicen por grupos de trabajo. A cada grupo le entregará una pregunta de argumentación relacionada con cada uno de los 3 temas de evaluación, de modo que cada grupo tendrá 3 preguntas que responder. Posteriormente se brindará un tiempo de 15 minutos a cada grupo para que colaborativamente discuta, prepare y justifique sus respuestas con ejemplos de la vida diaria. Luego de eso, cada grupo contará con un tiempo de 5 minutos para presentar sus argumentos en torno a cada pregunta y posterior a ello, el resto de los grupos también tendrán 5 minutos para discutir las respuestas emitidas. La calificación final de cada grupo será acordada por todos los grupos y tendrán en cuenta la autoevaluación realizada internamente en cada grupo.
Bueno, con mi compañera llegamos a la conclusión que esta situación escolar es de tipo cognitivista, ya que este proceso se desarrolla por medio de la participación grupal, teniendo en cuenta la organización del docente, donde se busca evaluar el conocimiento y la argumentación, respondiendo con ejemplos de la vida personal y vida diaria, y para los resultados se utiliza la estrategia de autoevaluación propuesta por el docente. Es una estrategia innovadora orientada por el docente, utilizada para evaluar el desempeño de los alumnos sin necesidad de evaluaciones escritas, direccionando los posibles tiempos para que todos los grupos tengan una participación asertiva y puedan expresarse emocionalmente, verbal y corporalmente, dando respuesta a las preguntas asignadas. El estudiante aprende a trabajar en grupo escuchando las opiniones de sus compañeros, fomentando la empatía y el respeto sobre la opinión del otro y así sacando la conclusión más pertinente de cada pregunta. Compañera, por favor. En la situación, situación 2, nos dice, en medio de la situación, Juana, estoy pensando en una estrategia para implementar en mi salón de clases que me permita evaluar el desempeño de mi estudiante y generar motivación en ellos hacia su proceso de formación. Sandy, ¿qué tal si empleas el método de las caritas? A mí me funciona bastante bien. Juana, ¿cómo funciona ese método de un espacio de conversación matutino? Dos profesoras conversan en torno a la siguiente. Sandy, ¿cuándo se portan bien en clases y realizan sus deberes académicos adecuadamente y a tiempo? Yo les doy caritas felices que luego pueden intercambiar por más tiempo de recreo o de dibujo. Pero cuando se comportan mal o no cumplen con sus tareas, no les doy caritas e incluso les quito algunas que ya hayan ganado. Juana, ¿y te funciona? Sandy, por supuesto, la mayoría de veces la mantiene controlados. Hace que cumplan con sus deberes y a mí me ponen ante ellos como una figura de autoridad. Es un método sencillo que te permite modificar y moldear la conducta de tus estudiantes, controlando ciertos estímulos ambientales que puedan ser de interés para ellos o que les puedan generar un castigo. Juana, y a la hora de trabajar en grupo, ¿cómo manejas estas estrategias? Sandy, bueno, en grupo es un poco más difícil de manejar, dado que al menos a mí me interesa sobre todo priorizar el aprendizaje individual y al trabajar en grupo no tendría cómo discriminar el aprendizaje de cada uno de los miembros. Sin embargo, creo que también podría funcionar si hace análisis individuales dentro de cada grupo. Con mi compañera llegamos a la conclusión que era el tipo de teoría era conductista. En la situación propuesta se implementan estrategias para que le permita evaluar el desempeño de los alumnos, generándoles motivación e innovación en el proceso de aprendizaje. Se presenta por medio de la implementación de caritas, donde el estudiante recibe caritas felices o tristes conforme fue su rendimiento y comportamiento en clase. El estudiante participa y cumple de forma recíproca a las indicaciones que el docente propone, teniendo en cuenta que a cambio tendrá un incentivo como son las caritas felices. Compañera, ¿puede seguir con la otra? Bueno, situación 3. La situación dice, para desarrollar un tema específico ligado a su clase, un docente implementa la siguiente estrategia pedagógica para desarrollar un tema particular. En primer lugar, ha enviado previamente a sus estudiantes unas lecturas asociadas al tema de la sesión. A cada estudiante le ha pedido que antes de comenzar la lectura anoten una hoja en blanco aquellas ideas que se le vienen a la mente cuando piensan en el tema de la clase y también ubiquen algunos conocimientos previos sobre el dicho tema que se hayan adquirido en otras asignaturas. Posteriormente, les ha pedido a los estudiantes que relacionen dichas ideas con experiencias previas y situaciones cotidianas que permitan entenderlas y ejemplificarlas de forma práctica en situaciones reales. Finalmente, pide a los estudiantes que realicen una revisión detallada de las lecturas, identifiquen ideas centrales y construyan mente factos contextuales y cuadros comparativos que les permitan organizar dichas ideas y contribuyan a que se pueda identificar a las relaciones lógicas y conceptuales que pueden haber en torno al tema central del aprendizaje. Con mis compañeras llegamos a la teoría que el tipo de teoría es constructivismo. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje utilizado por este maestro
es implementar las ideas del estudiante sobre el tema y buscar estrategias para que los estudiantes pongan en práctica aquellas ideas para que así puedan contribuir e identificar las relaciones lógicas que se pueden centrar en torno al tema propuesto y así plasmarlo en experiencias y situaciones cotidianas para entender y tener mejores resultados del tema a tratar. Al implementar esta estrategia, los alumnos utilizan mucho el conocimiento que han obtenido durante el transcurso del curso y los ponen en práctica en situaciones verdaderas de la vida para obtener las relaciones y diferencias que se presentan en los temas por medio de cuadros comparativos, organizadores gráficos, entre otros. Esto fue todo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Chao, Zuli.